Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para analizar una nueva hipótesis de valor, en este caso puntual, una hipótesis económica y que está vinculada con lo que ocurrió esta semana. El día miércoles hubo anuncios por parte del Ministerio de Economía que se van a ir instrumentando a partir de la próxima semana, pero a esta columna o a esta hipótesis la denominamos el Plan Llegar y vamos a tratar de explicar por qué es el Plan Llegar y cuáles son las medidas y cuáles son las dimensiones. Más allá de que muchos las conocen, hay que analizar un poco el contexto previo, qué fue lo que vino pasando, como para que se lleguen a esas decisiones y por qué estas decisiones son unas decisiones de contexto. Así que vamos a la presentación del programa y después vamos a analizar la hipótesis económica puntual. Bueno, antes que nada, quiero decirte que te estoy invitando a este curso que comienza el próximo 10 de abril desde clavebursátil.com. Este curso que se llama Dinero Inteligente, el método Warren Buffett, y van a ser 5 clases en principio, digo siempre en principio porque probablemente sean más. Es un curso que estamos presentando, que se desarrolló durante todo el año pasado, lo he trabajado, me llevó 6 meses. Bueno, si querés aprender la filosofía Buffett, el método, donde colocar el dinero y los aspectos más importantes desde el punto de vista matemático del análisis de Warren Buffett, mi consejo es sumate a este curso que comienza el día lunes 10 de abril por clavebursátil.com. Bueno, en primer lugar, como yo siempre digo, a las cuestiones económicas hay que analizarlas en su justo contexto y para esto hay que analizar primero el contexto en el cual el gobierno toma estas decisiones puntuales que está tomando. Lo primero que hay que decir es que desde la salida de Guzmán el año pasado hasta el mes de diciembre, la cosa venía un poco prolija, venía reacomodándose, venía bajando la inflación, de alguna manera se estaba tratando de contener los dólares financieros y había una expectativa instalada en el mercado en que podía haber una mejora, o sea que uno de los escenarios posibles era que enero, febrero y marzo empiece una baja gradual de la inflación, empiece una baja gradual de la tasa de devaluación y también empiece a bajar la tasa de interés. Ese era un escenario posible allá por noviembre, fines de noviembre del año pasado, diciembre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió todo este escenario? Bueno, puntualmente la situación de la sequía, ¿no? La sequía más importante en los últimos 60 años en la Argentina empezó a generar un problema mayúsculo para el gobierno que no tomó nota de entrada de esto. Le llevó mucho tiempo tomar nota de esta situación. Yo siempre digo, a veces los mensajes políticos en la política nacional llegan muy tarde a Buenos Aires y en Buenos Aires el gobierno demoró mucho tiempo en analizar lo que estaba pasando en el interior del país, fundamentalmente en la región productiva núcleo, en la Pampa húmeda. Entonces, esta situación empezó a verse acá en el interior a partir de diciembre. Ya la primera etapa de diciembre, los primeros 20 días de diciembre, se veía una situación muy compleja con respecto a la sequía, pero no era tan grave si empezaba a haber lluvias a partir de mediados de diciembre, ¿no? Entonces, puntualmente, a partir de los primeros días de diciembre empezó a observarse una situación compleja con respecto a la falta de agua, a la falta de humedad, a la falta de lluvias. Y se preveía un verano bastante complejo, no el verano que terminó siendo. Después yo iba analizando los informes de la Bolsa de Comercio de Rosario y empezaba a ver que iban corriendo cada vez la vara un poco más lejos y decían, esto se complica más, esto se complica más, y cada 15 días había un informe que decía, esto está más complicado, esto está más complejo, esto está más complejo, a tal punto que llegó el último informe el 15 de enero diciendo, bueno, las pérdidas van a ser realmente significativas. Nadie ha tomado nota de esta situación y como nadie ha tomado nota de esta situación, la situación va a ser muy compleja por allá por marzo. Bueno, el gobierno recién toma nota en marzo, pero lo que sí hay que dejar en claro es que lo primero que ocurre es que no ingresan dólares producto de las exportaciones agropecuarias porque hay una brutal sequía en todo el interior del país y tuvo un impacto en la cosecha realmente fenomenal.
La última estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario marcó 8.000 millones de dólares que no van a ingresar fruto de la sequía en toda la Argentina en 2023. Tengamos en cuenta que son 3.000 casi millones de dólares que no va a recaudar el gobierno vía derechos de exportación, una cuestión muy importante y que pesa mucho en la recaudación de la Argentina. Entonces tenés un problema de no ingreso de divisas al Banco Central. Acá les voy a mostrar un dato elocuente de cómo viene la liquidación de divisas en enero y febrero en materia de productos agropecuarios. Este gráfico lo muestra claramente. Y en segundo lugar, tiene un impacto pero muy fuerte en la recaudación. Entonces se te cae la recaudación y no puedes cumplir con la meta fiscal que tenés comprometida con el FMI. Este gráfico también te muestra cómo viene cayendo y de hecho tuvimos el déficit primario más importante de los últimos años. Además, ya el de febrero, que yo lo estuve mirando, también dio bastante mal en cuanto a déficit fiscal, por lo tanto tenés un doble golpe. No ingresan dólares al central, no podés acumular dólares, no podés sostener el tipo de cambio al valor que lo estás teniendo hoy, y además tenés este problema que es que no te ingresan los pesos vía recaudación. De hecho, la recaudación viene creciendo al 85%, la inflación al 102.3% y los gastos al 95%. Es imposible que vos puedas reducir el déficit fiscal, primero porque los recursos crecen por debajo de los gastos y segundo porque la recaudación en términos reales es negativa. ¿Por qué? Porque está muy por debajo de la inflación. Bueno, todo esto tiene que ver con la situación de la sequía, porque cuando uno mira el desagregado de la recaudación, se da cuenta de que toda la recaudación viene creciendo bien, excepto la recaudación de los derechos de exportación, y tiene un impacto muy fuerte en el promedio de recaudación general del Estado. Así que, ante este escenario, el gobierno decide tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? Y por eso yo lo digo en este título, el plan llegar. Bueno, el gobierno lo que intenta es evitar una devaluación. Ante esta situación, es lógico que se produzca y se fuerce una devaluación y el gobierno lo intenta evitar a todas costas. Estamos en un año electoral y es algo razonable lo que hace, evitar en un año electoral. Todos sabemos que una devaluación con una inflación al ritmo que tiene la Argentina es muy peligrosa, puede ser un combustible muy fuerte para el proceso inflacionario y obviamente el gobierno entiende que también no tiene ningún tipo de chance si se devalúa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma este conjunto de medidas, que son 3, por suerte, ahora incorporan a las economías regionales, ¿no? La primera de todas las medidas tiene que ver con darle a los productores agropecuarios garantías de no ejecuciones fiscales y bancarias, lo primero. Eso los hace sujetos de crédito, en este caso, y además el no ingreso de los anticipos de bienes personales e impuesto a las ganancias, ¿no? Exención de los ingresos de los anticipos, tanto de bienes personales como de ganancias, y obviamente no saben cuál va a ser la ganancia, y si vos estás ingresando en función de la ganancia pasada, vas a tener un problema de liquidez. Primer punto, me parece que está correcto esto. Segundo punto, esto es mientras dure la emergencia agropecuaria, por supuesto. Segundo punto, el gobierno le va a dar un dólar competitivo tanto al campo como a las economías regionales. A ambos. Al campo durante aproximadamente 40 días, es hasta el 31 de mayo, y a los productores de las economías regionales hasta fines de agosto. Es otra versión del dólar soja, sí, es una versión del dólar soja. Se les va a pagar un dólar a 300 tanto a los productores agropecuarios como a los exportadores de productos regionales, pero a los exportadores de productos regionales y a las economías regionales se les pone una cláusula en la cual tienen que garantizar, abastecer el mercado interno, garantizar a precios razonables y cumplir los acuerdos de precios que firmen con Secretaría de Comercio, y después el saldo sí puede ser exportado. Pensemos que muchos productos de las economías regionales, como yerba, vino, frutas, son productos que se consumen a diario en la mesa de los argentinos. Entonces está bien que se les imponga una cláusula en la cual tienen que cumplir que esos productos no se van a vender a precio dólar competitivo en el mercado interno, ¿no? Y no vamos a tener un salto
importante en precios en el mercado interno. ¿Cuál es el problema y qué es lo que genera esto? Que vos como Banco Central vas a tener que comprar un dólar a 300 y vas a pagar para después venderlo a los importadores a 210, 215. Entonces, tenés ahí un problema que lo vas a tener que solucionar como con emisión. Para comprar un dólar, ustedes saben que cuando el Banco Central compra dólares, está poniendo pesos, y para poner pesos los pone mediante emisión. Entonces, como lo va a poner mediante emisión, después hay que sacar esos pesos del mercado porque estás garantizándote el ingreso de dólar presente con más inflación futura. Entonces hay que sostener la rueda del ELIX y seguramente las tasas que pagará serán un poco más altas. ¿Para qué? Para absorber todo ese dinero y sacarlo del mercado. Un problema que lo viene teniendo con las dos ediciones del dólar soja anterior y que seguramente lo va a volver a tener con la edición de este nuevo dólar soja. Y el tercer punto que estableció el gobierno en materia de acuerdos tiene que ver con identificar a quiénes son los exportadores que han exportado y no han ingresado sus divisas. Esto ha ocurrido en el último tiempo y se habla de 3.500 millones de dólares que tienen que ingresar a la Argentina y que no ingresaron y que, el gobierno les va a suspender los quits en los próximos 30 días, le da un derecho a descargo a todos estos exportadores y en los próximos 30 días le va a suspender el quit si no ingresan esos dólares. Esto me parece correcto porque, lógicamente, son dólares que tienen que ingresar al Banco Central, que por algún tipo de operativa no han ingresado, tendrán que dar sus explicaciones, pero seguramente en este caso el gobierno tiene que tener la razón porque si los ha intimado es porque sabe que hace tiempo declararon las exportaciones y no ingresaron los dólares. Así que el gobierno espera con todo este conjunto de medidas hacerse de aproximadamente 15.000 millones de dólares en todos los próximos 6 meses, hasta fines de septiembre. El gobierno planea que ingresen alrededor de 15.000 millones de dólares en los próximos 6 meses, fruto de este conjunto de medidas. Veremos si lo logra, pero lo que sí está claro es que venimos atando con alambre un montón de cuestiones en la Argentina. Esta es una más, es un parche más. La verdad es que hay problemas profundos y que tienen que ver con, yo el año pasado lo decía, el proceso inflacionario corroe horizontalmente todas las situaciones que uno puede imaginar. Va de punta a punta afectando todas las variables macroeconómicas y de hecho si uno mira el crecimiento económico de la Argentina vamos a empezar a decrecer. ¿Por qué vamos a empezar a decrecer? Porque si uno piensa en el PBI de la Argentina tiene consumo que está golpeado por la inflación que viene ganándole a los salarios, inversión que es muy difícil invertir en un año electoral donde puede cambiar el modelo económico, no solamente el gobierno, sino que puede cambiar el modelo económico. Entonces, hasta que no esté el nuevo modelo económico o el actual, dependerá quién gane la elección, pero el empresario, el industrial no va a invertir hasta tanto no tengan claro qué proyecto de país se viene a partir del 10 de diciembre, si es el mismo, si cambia, no lo sabe, entonces no decide. Tercero, el gasto público está con compromisos de ajuste por parte del FMI y hay que cumplir con las metas fiscales, y además el gasto público está muy golpeado por la recaudación, porque la recaudación crece por debajo de la inflación y eso es un problema mayúsculo para el gobierno. Y si además te cae el PBI, entras en una espiral descendente, porque recaudas menos, porque al caerse el PBI es la dinámica del movimiento de la economía, lo que hace es que la recaudación caiga, ¿no? Si no te crece el PBI y empieza a caer, también va a caer la recaudación. Y por último, exportaciones e importaciones. Las importaciones vienen presionando fuerte, porque vos tenés un nivel de importaciones que tenés que mantener por el funcionamiento de la economía, y las exportaciones vienen muy golpeadas por la sequía. Entonces, todos estos desbarajustes que se produjeron en el último tiempo en la economía hacen que el gobierno trate de estar con alambre todas las situaciones para tratar de llegar, yo no lo digo peyorativamente, llegar al 10 de diciembre, no me gusta hablar en estos términos, pero lo titulo plan llegar porque es ir acomodando las situaciones para emprolijar y maquillar la situación para la elección y después llegar al 10 de diciembre, al cambio de mandato, que puede ser con el mismo gobierno, con otra persona en el mismo espacio, o puede ser con otra persona en otro espacio. Lo que sí está claro es que es un empalme
para un año próximo que seguramente será mucho mejor, producto de la situación de probablemente cosecha récord que se pueda lograr, porque va a cambiar todo el panorama desde el punto de vista agroexportador, producto de que cambia la situación de la niña por la del niño y va a haber abundancia de agua. Eso obviamente todavía está por verse, pero se habla de un año muy, muy bueno en ese sentido. Y también se habla de un año muy, muy bueno producto de una situación puntual, que es que la Argentina se puede llegar a convertir en exportador de gas, fruto de que se van a terminar las obras en Vaca Muerta. Ya a mitad de año se va a terminar una parte, después a fin de año se va a terminar otra, y Argentina va a autoabastecerse de gas licuado y va a poder exportarlo, y eso va a generar muchos dólares. Además está la promesa del litio como otro aspecto importante. Yo creo que a partir del año que viene un cambio importante, y me parece que este es un plan empalme, un plan llegar, pero cuando hablo llegar digo plan llegar hacia lo que es el próximo año, independientemente de quién sea el gobierno. Así que bueno, eso es la hipótesis de hoy, quería volcárselas, quería transmitírselas, espero que les sea de gran